¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha con Benjamín López y Fran Carrillo. ¿Cómo estáis, Benja? Fran, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Oye, muy rápido. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que probablemente Feijóo ya tiene su váyase señor González de Aznar a Felipe. Feijóo ha fulminado hoy en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez. La verdad es que ha sorprendido porque ha pasado del tono ese habitual y moderado. Es verdad que iba acelerando estos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, subiendo la presión. Pero yo creo que vosotros lo habéis visto, pero que ustedes vean estos 6 minutos simplemente de la réplica de Feijóo y las caras de Pedro Sánchez, y ahora me decís qué os ha parecido. Señor presidente, señorías, hoy como de costumbre ha pasado usted, señor Sánchez, 30 minutos hablando del PP y de mí. Si tiene usted voluntad de volver a ser el líder de la oposición, ¿por qué no convoca elecciones? Por cierto, ha dicho que solamente he dedicado 30 segundos a hacer propuestas. No, voy a dedicar 3 segundos. Propuesta. Sea usted decente, váyase, dimita, convoque elecciones y deje hablar a los españoles. ¿Le parece poca propuesta? Ya están las propuestas. 3 investigados. Dice el señor Sánchez que está aquí por 3... ¿Cómo que por 3 investigados? 600 millones de euros la secretaria de Estado de Infraestructuras y el director general de Carreteras. Y su mujer. Y su hermano. ¿Cómo que usted está aquí por 3 investigados? Usted está investigado por su partido, por su gobierno y por su familia, señor Sánchez. ¿Pero esto qué es? Oiga, cita usted al señor Felipe González para descalificarle. Ha venido aquí a ajustar cuentas con el señor González. Es usted cruel, hasta con los suyos, señor Sánchez, hasta con los suyos. Pero si usted ha dicho usted que se afilió al Partido Socialista cuando vio entrar al señor Barrionuevo en la cárcel y acompañó al señor Vera en la cárcel. ¿Pero de qué habla usted? ¿De qué presume usted si se afilió al PSOE gracias a que entraban en la cárcel sus compañeros? Pero, señor Sánchez, habla usted del señor Aznar y Rajoy. No han tenido un solo ministro durante el ejercicio del cargo condenado por nada. Ellos han ganado las elecciones, han sacado mayoría absoluta. Y usted nunca. Oiga, y además ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. Señor Sánchez, usted le da igual. Habla de 40 páginas de la ponencia, tiene 53. ¿Qué más le da? ¿Pero qué más le da? Habla usted de que si hemos dicho en materia fiscal lo que dicen los jueces. ¿Por qué no mira usted para los 2 que aún le quedan? ¿Sabe una cosa? Lo que no hemos dicho es que vamos a derogar la acusación popular para que usted no pueda blindar a su mujer. Eso sí que no lo hemos dicho. Mire, además, eso sí, me voy con la tranquilidad de que usted no va a convocar elecciones porque no quiere ganarlas. Muchas gracias, señor Sánchez. Mire, la medida estrella es campañas de concienciación. Como si fuesen los españoles los que no somos tolerantes con la corrupción. ¿Y quién las va a dar? ¿Las va a dar en Ferraz? ¿Las va a dar en Moncloa? ¿O igual conoce a una catedrática que puede impartirlas? Oiga, pero esto es muy jeta, ¿no? Oiga, ahora resulta que los jueces no pueden enjuiciar, lo instruye el fiscal general del Estado imputado y además hacemos estudios demoscópicos. Señor Tezanos, va usted a tener más trabajo que nunca. Mire, su hemeroteca es trágica. Ábalos impulsó en 2018 la creación de la Oficina Anticorrupción del PSOE. Ábalos fue el diputado que defendió la presentación de la moción de censura. Santos Cerdán preside la ponencia parlamentaria contra la corrupción. Y Tito Berni es el ponente de la ley contra el fraude. Esta es su hemeroteca, señor Sánchez. Esta es su hemeroteca, hombre. Y después habla usted de mejorar los fondos Next Generation. Hombre, está muy bien.
Si se refiere usted a las cartas que metía su mujer para los adjudicatarios de los fondos Next Generation, es una medida anticorrupción contundente. Mire, señor Sánchez, ha dicho usted aquí que había planteado dimitir. Lo oímos todos en las ruedas de prensa que dicen Ferraz que nunca se ha planteado dimitir. Es que ¿por qué miente siempre? Pero no puede al menos no mentir nunca. Una vez. Oiga, señor López, ha venido usted aquí desde el primer minuto a decir que han actuado de forma contundente, de forma inmediata. Han ustedes tardado 16 meses en echar al señor Ábalos. Lo han puesto en las listas electorales y ha hecho un ataque sin precedentes a la justicia. Un ataque sin precedentes a la justicia. Señores de Sumar, veo que ya no están enfadados con el señor Sánchez. Están ustedes enfadados conmigo, lo entiendo. Ser muleta de esta podredumbre debe ser muy duro. Señores de Esquerra Republicana, oiga, mire, en el Código Penal se incluirá el delito de referéndum ilegal. Ya sé que usted está muy satisfecho de negociar con ETA, lo entiendo. Carol Rovira pactó con ETA que no se asesinase a nadie en Cataluña, lo entiendo perfectamente. Señor Sánchez, señores del PNV, ustedes verán. Ahora bien, el PSOE acabará pactando con Bildu. Le acabarán llamando fachas. Ustedes se van a quedar sin gobierno, sin principios y sin votantes. Allá ustedes, señorías. Quiero decirles, señorías, que España necesita un gobierno decente, este no lo es. España necesita un presidente honrado, este no lo es. Y España necesita un presente y un futuro mejor, y lo tendrá. Muchas gracias, señorías. ¿Quién quiere empezar? Venga, Fran. Bueno, es que realmente probablemente es la mejor intervención de Alberto Núñez Feijóo, que se ha desmelenado completamente, se ha dejado llevar, ha ido 1-1 y ha fulminado a Sánchez. Iba a decir que ha sido su mejor intervención parlamentaria, no creo que ha sido su mejor intervención política, en su biografía política. Porque es contundente en el tono y en la forma, es apegada al contexto, es directa, es clara y entendible, retrata y define no solo a un líder opositor, sino también a todos los temas, digamos, que han ido abordando. Ha utilizado recursos retóricos constantes y además muy ciertos. Ha utilizado incluso el sarcasmo y esa retranca gallega tan típica, que además era también muy característica, por ejemplo, de Rajoy. Digamos que se ha quitado todos los complejos, toda la grasa, digamos, moderada o socialdemócrata que tenía. Se ha quitado toda esa vena, digamos, de no pactista o de sentido de Estado, que la debe tener, sino de intentar reconducir, recomponer o resucitar a un PSOE bueno que no existe ni existirá. Y se ha dedicado a lo que yo creo que el votante de derecha, liberal, conservador o no sanchista estaba esperando de un líder de la oposición, que hasta entonces, por lo menos en el Parlamento, lo estaba encabezando Abascal. Y sin embargo, por primera vez, hemos visto al líder de la oposición que con este discurso, no sabemos si el Congreso del Partido Popular le ha servido para revitalizarlo o si ha habido algún contagio por parte del PP de Madrid, pero este es el discurso que quiere el votante, que tanto de Vox como del PP, como no sanchista, como liberal, que ve una alternativa por fin, o que puede ver una alternativa por fin en Feijóo. Si esta es la línea, el PP pasa de 150 escaños holgadamente. Si esto es flor de un día y mañana volvemos a escuchar a Feijóo diciendo que hay que recuperar al PSOE de Felipe González, que hay que recuperar al mejor Partido Socialista, que sin Sánchez se puede llegar a acuerdos, que entonces volverá el estancamiento y volverá a no crecer. Entonces, por eso digo que puede ser un punto de inflexión lo que ha pasado hoy en el Congreso respecto a la figura y al futuro de Feijóo. Benja. Sí. Bueno, yo creo que ha tardado 3 años, son, ¿no?, los que lleva Feijóo ya en el PP, sí, ¿no? Ha tardado 3 años en darse cuenta, ¿no?, de cómo hay que comportarse ante Pedro Sánchez.
que es un individuo que, como todos sabemos, no tiene ni principios ni escrúpulos, completamente amoral, y con el que no valen las reglas del juego habituales en la política. Esa institucionalidad no vale porque él juega en otros parámetros. Por lo tanto, hoy es un mensaje que yo creo que parece que le sale del corazón. No sé hasta qué punto está impostado. Es verdad que Abascal, además, le ha dejado un hueco, incluso físico, allí en el Congreso, que yo creo que él ha visto la oportunidad de aprovechar. Y lo ha aprovechado perfectamente, porque, como dice Fran, es el mensaje que mucha gente, desde luego del PP y desde luego también de Vox, estaba esperando, ¿no? Estaba esperando. O sea, este es el mensaje que decide a mucha gente en Madrid que vota por Ayuso. Muchos votantes de Vox dicen en Madrid, no, yo voto a Ayuso en Madrid, ¿no? Y a escala nacional votan a Abascal. Pues ese es el tipo de mensaje que mueve votos, creo yo. No sé, es un mensaje que yo creo que le daba miedo transmitir al Partido Popular. Sí, fijaos además, yo quiero que recuperemos, si os parece, esos 45 segundos en los que se lanza y dice, no me compare usted, ¿con quién vive usted? Y cuenta y dice lo de los prostíbulos, porque quiero que sobre todo no solo veamos esa frase, cómo la dice, sino cómo estalla su grupo en aplausos, fijaos. Claro, claro. Y además ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. Es que yo creo que esas caras, esas sonrisas, pues que han gritado, es que se lo llevaban 3 años, decía Benja, Fran, esperando esto. A un autócrata hay que tratarlo así. Cuando tú no respetas las instituciones, cuando tú no respetas la democracia, cuando tú no respetas las reglas del juego, tú no puedes respetar a la persona que está encabezando eso, porque no está representando el cargo con la dignidad que merece. Y cuando es un señor que además todo lo que está haciendo es precisamente para todo lo contrario. Yo digo de todas formas que la autocracia todavía no ha terminado. Que ahora mismo estamos en el descanso, ahora viene la segunda parte. Todo lo que ha hecho hasta ahora Sánchez, que recordemos venía a regenerar democráticamente, ha sido para saquear, robar y envilecer todo lo que ha podido, de forma corrupta, de forma amoral y vigilando o eligiendo. Pero lo ha hecho así. Ahora que no tiene cortapisas, ahora que sabe que está ante el final posiblemente de su mandato porque le quedan 2 años y a lo mejor no repite, digo a lo mejor porque ya veremos lo que puede pasar, ahora es cuando va a ir con todo, ahora es cuando va a redoblar la apuesta autocrática, ahora es cuando es más peligroso que nunca. Y yo creo que eso a lo mejor Feijóo lo ha percibido muy bien. Ha dicho Benja con acierto que ha ocupado el sitio retórico, pero también físico de Abascal, que yo creo que por primera vez ha calculado mal la parte performativa que le ha superpuesto a la parte retórica. Es decir, hay veces que se ha dedicado en el discurso únicamente a retratar a lo que es este señor, lo que es este autócrata. Pero hoy ha combinado la parte discursiva con la parte performativa. Ahora me ausento, ahora vuelvo, ahora vengo, ahora tal, no sé qué. Y eso está bien hacerlo alguna vez, está bien porque compartimos que este señor no hay que hacerle tal, pero tú estás en el Parlamento, tú representas a los españoles. Esa es la casa de la palabra, es la casa de la soberanía nacional. Que si tú no quieres escuchar a Sánchez, está muy bien, pero no puedes ausentarte de un escaño por el que te han votado y por el que te están pagando. Entonces, esa parte que para que lo sepa la gente, simplemente hay que contar que ya el otro día Abascal, pues en una de las preguntas de los miércoles dijo, no me voy a quedar a escucharle, y se fue. Y hoy ha hecho lo mismo, no me voy a quedar a escucharle, y se ha ido. Y ese es el hueco que están diciendo Benja y Fran que ha ocupado tanto de fondo y de forma como Feijóo, que se le veía incluso, porque Feijóo parecía, Benja, estos años es su carácter, pero es que se le veía hasta enfadado, realmente, ¿no? Es que es un mensaje. todo lo que habéis comentado y todo lo que decía Fran acompañaba al mensaje, ¿no?
Es un mensaje emocional, diría yo. Es un mensaje que se nota que sale de dentro, ¿no? Que son cosas que como que tienes guardadas y se las tienes que decir hace mucho tiempo. Porque además, estos segundos últimos que has puesto, bueno, últimos no, estos segundos que has puesto ahora, quiero decir, sobre los prostíbulos de Begoña Gómez y tal, este es un asunto que parece mentira que a este personaje de Pedro Sánchez, ¿sabes? Que tan pocos escrúpulos ha tenido él para tratar a los demás, que lleva insistiendo en que Isabel Díaz Ayuso y el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, es un corrupto. Parece mentira que no se lo hayan sacado de forma oficial, por decirlo de alguna manera, hasta esta mañana en el Congreso de los Diputados. Era un asunto que publicábamos los medios de comunicación, estos que nos llaman de la fachosfera y tal, que otros ni siquiera se atrevían a mencionar, aunque era una realidad contrastada y más que probada, pero nadie se atrevía a echarle en cara a Pedro Sánchez. Oye, es la segunda vez. Esta ley contra la prostitución ya la presentó en su momento, ¿no? Pero se lo podrían haber sacado. Pero es que el PSOE, Benja, y a este personaje hay que sacarle estos asuntos. Claro que sí hay que sacárselos, si él juega eso. Al PSOE, Benja, y a Sánchez, siempre hay que leerle a la inversa. Es decir, el socialismo se ha caracterizado por hacer siempre lo contrario de lo que predica. Lo que pasa es que si no hubiera propaganda, si no existiera la propaganda, el socialismo tampoco existiría, porque solamente por los hechos y por las acciones nunca sería elegido y vigilado. Todo lo que dice que va a hacer Sánchez o todo lo que dice que va a hacer, siempre uno tiene que decir que va a ir en sentido contrario. No, ni siquiera pensarlo, saber que va a actuar así. Es un señor que ha vivido del negocio de la prostitución. Hoy saca OK Diario la noticia de que la casa familiar se paga con los recursos y las rentas que el negocio familiar del suegro de Sánchez pues tenía. Entonces, es un señor que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que debería irse a su puta casa. Porque es su puta casa, porque está pagado con el negocio de los prostíbulos, claro. Pues váyase usted a Sánchez cuando diga, usted dimita y váyase a su puta casa. Y no digamos perdón por la expresión, sino es su puta casa. Está pagada con el negocio, con las rentas que daban los prostíbulos. Pero hace todo lo contrario porque es un señor que vive de eso, pero se presenta como abolicionista de la prostitución, igual que el Partido Socialista. Entonces, han vivido toda la vida del vicio y del fornicio y se presentan como los adalides de la honestidad, de la transparencia y de la lucha contra la prostitución. Todo lo contrario de lo que presumen. Por eso, al final yo digo siempre, dime lo que consumes y te diré lo que pareces. Es que es verdad que hemos estado varios años, algunos, pues diciendo que esto era un escándalo. O sea, que este señor, que el suegro del presidente del gobierno era un proxeneta, como define la Real Academia Española. Y además ya hemos publicado en OK Diario y todos hemos publicado cosas, pero por ejemplo esto, ¿no? El suegro de Sánchez compró la vivienda familiar del presidente cuando vivía de los prostíbulos. Que el padre de Begoña Gómez cedió la vivienda a su hija para que viviera en ella con el líder del PSOE, con el dinero de prostituir a hombres y a mujeres. Y os acordáis que es que era una especie de cuando lo decías, decía, hombre, ¿cómo puedes decir esto? En las tertulias, ¿verdad, Benja? Fran, ¿cómo puedes decir esto? Pues que le pregunten. El presidente del gobierno, ¿no? Precisamente el presidente del gobierno lo decimos que es un escándalo. Claro, que le pregunten a Villarejo dónde grababa muchas de sus... Claro, por eso lo sabemos. Villarejo lo ha dicho, que el suegro de Sánchez usaba, para que ustedes lo sepan, Villarejo lo ha contado 1000 veces, que ellos usaban, la policía usaba las saunas del suegro del presidente del gobierno para grabar a políticos, a ministros, a empresarios o incluso a gente de Batasuna que bajaba a Madrid a darse un paseíto por las saunas. No, y seguramente si salieran muchos nombres, a mí me cuentan que la honorabilidad de algunos quedaría en entredicho. Pero yo siempre recuerdo, porque ha pasado desapercibido y en estos días está volviendo a salir respecto a estas informaciones, un alegato, digamos, el alegato que facilitó la libertad más rápida o la falta de acusación más rápida de la historia de la justicia española, que es la que el cantautor Rafael Amargo salió un día diciendo que igual habría que contar lo que pasaba porque su compañero de piso trabajaba en los prostíbulos del suegro de Sánchez, o la persona que estaba con él, no sé si era su compañero de piso o su pareja, pues pasaba por esos lares. Y la fiscalía pedía una serie de años de cárcel y una multa para él y de repente eso desapareció. Uh-huh. Y ese señor no entró ni un día en prisión, no pagó ningún tipo de multa, salió libre. ¿Por qué? Porque ante los medios se dedicó a decir que, bueno, que a lo mejor habría que contar lo que pasaba en esos prostíbulos que dirigía
el suegro de Sánchez y cuya contabilidad llevaba Begoña Gómez, catedrática de fundraising en la Universidad Complutense. Bueno, realmente la contabilidad era, en realidad la contabilidad, Benja, era a ver cómo justificamos estos ingresos. Porque lo que fuera, pero la llevaba ella. Irían, entiendo, sin factura, lógicamente. Sí, no, era de película de Mariano Ozores. Claro, es que esta es la realidad del presidente del gobierno y de su familia. Han vivido aquí al lado, en Pozuelo, al lado de mi casa, en un piso que tienen allí, y allí supongo que le siguen y prefieren la Moncloa al pisito. Ibas a decir algo, Benja, perdona. Sí. No, que es verdad que es la hipocresía permanente, ¿no? De Pedro Sánchez en concreto, ¿no? Del Partido Socialista en general, pero de Pedro Sánchez en particular, ¿no? Este individuo, fíjate, la performance que nos montó el otro día en Ferraz con el feminismo, ¿no? Encerrándose el día previo al Comité Federal para presumir de feminista, ¿no? Y al día siguiente le estalla el asunto de Paco Salazar, ¿no? Que todo el mundo sabía, hasta Óscar López ha reconocido que era un hecho conocido por todos desde hacía muchos años, y tanto las mujeres como los hombres socialistas, presuntamente feministas, presuntamente defensores de la mujer, etcétera, etcétera, contra la prostitución, pues todos esos tragando y tragando y tragando. Es todo pura hipocresía, mires donde mires, rasques donde rasques. Pero claro, es que esto... Yo decía al principio, a mí no me sorprende que Pedro Sánchez diga una cosa y haga la contraria o viva de la forma contraria a la que predica, ¿no? A mí lo que me sorprende es que no se lo hubieran sacado antes, porque este señor es el que no ha tenido escrúpulos de ninguna clase en filtrar informes de Hacienda primero y luego informes de la Fiscalía después contra el novio de Isabel Díaz Ayuso para hacer daño a una rival política, ¿no? Quiero decir, este individuo no ha tenido escrúpulos de ninguna clase. Y ahora se llevan las manos a la cabeza porque dicen, no, es que Feijóo se mete en la vida privada, está cruzando una línea roja. ¿Pero qué línea roja? ¿Pero qué línea roja no ha cruzado Pedro Sánchez? Claro, es que llevamos 3 años... Ahora va a ser más grave decirlo y denunciarlo que el hecho en sí. Ahora va a ser más grave decirlo y denunciarlo, que es lo que van a hacer, lo que hacen siempre. ¿Cómo es posible que diga esto, Feijóo? Hombre, no, lo importante será el hecho en sí, ¿no? Pero ahora claro, hay que decir, sobre Paco Salazar, llevamos toda la semana insistiendo en que esto de Paco Salazar, que es una vendetta interna para tomar la gente de acento el control de la ejecutiva, con Antonio Hernando, más claro agua, Zapatero, Pipiño Blanco, etcétera, etcétera, eso es lo que hay detrás. Quitarse al carabobo que tenía con esas gafas, que dices, ¿cómo es posible que esta gente, en qué punto en España ese grupo ha llegado a estar en la Moncloa y lleva 7 años decidiendo nuestro destino? Pero es que el asunto es que, claro, llevamos toda la semana insistiendo en esto. Caramba, sí, mira, Paco Salazar, pues que no va a la Ejecutiva. ¿Cómo que no va a la Ejecutiva? Y sigue en Moncloa. Es que hasta ayer siguió en Moncloa. ¿Cuánto tiempo llevan ocultando en Moncloa, en el despacho de al lado del presidente del gobierno, en el gabinete de la presidencia del gobierno de España, un caso que parece todo el mundo sabía, como lo de Íñigo Errejón, de acoso sexual, de tío baboso, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible? Pero tranquilo, Vicente, que van a hacer un curso a todos los trabajadores. Porque no, claro, no. Pero fijaros, dos cositas. El día en el que Sánchez anuncia en el Congreso que va a crear una agencia anticorrupción, la Unión Europea amonesta a España por corrupta. La Unión Europea lanza un informe en el que le dice a España que le multa con 1.000 millones de euros que le correspondían de la siguiente remesa de fondos Next Generation, porque ha incurrido en delitos de corrupción relacionados con la obra pública desde el Estado, y que el Estado no está cumpliendo con algunos trámites que le exigían desde la Unión Europea. Y como hay indicios evidentes y pruebas evidentes de esa corrupción, nos multan con 1.000 millones de euros que a Sánchez le da igual, pero que evidentemente no llegarán a donde tiene que llegar, y con lo que Sánchez compra voluntades, ¿no? Bien, eso en primer lugar. Y el mismo día que la Unión Europea le dice a España y al gobierno de España, ustedes son corruptos, Sánchez dice que va a crear la agencia anticorrupción. Es decir, no va a hacer absolutamente nada y van a seguir corrompiéndose. En segundo lugar, lo de Salazar, que es una cortina de humo, y que detrás de todo esto, como siempre, está Zapatero, que es el verdadero número uno y el verdadero eje del mal, porque no hay que olvidar que detrás de todo esto hay una trama que empieza y termina en Zapatero y que empieza y termina en Venezuela. Por eso, el PSOE fue el primero, y seguirá siendo el primero, que va a defender en todo el mundo, con más ahínco que cualquiera, el mantenimiento de la narcodictadura bolivariana. Porque el día que caiga Maduro y caiga ese régimen, cae el PSOE. Porque ya no es solamente una cuestión de alianzas políticas, no. Es todas las mordidas, todas las corrupciones,
todo el saqueo del petróleo y de minas de oro que ha hecho Zapatero, que se ha llevado a España vía República Dominicana y en el que está medio PSOE metido, incluyendo gente que está mandando ahora mismo en Ferrar. Entonces no puede caer todo eso. Y dicho esto, y terminando de forma, digamos, sarcástica o irónica, viendo ese titular, no extraña que teniendo a la mujer llevando las cuentas del prostíbulo, Sánchez vaya por Moncloa diciendo que no convoca elecciones porque no le salen las putas cuentas. Que no quiere ganar las elecciones, ¿no? No quiere ganar las elecciones, pero en eso fíjate que en esa intervención de esos 6 minutos Feijóo lo tenía bien preparado, además de todo esto, porque lo ha dicho. Claro, es que no es emocional, es que lo ha leído, Es decir, estaba escrito. Es que estaba preparado, es que le ha dicho, mire claro, que Ábalos era el presidente del Comité de Ética y Antifraude y no sé qué. Luego Ábalos lo pusieron ustedes a la moción de censura, luego Cerdán era el presidente también de no sé qué, y luego el Tito Berni era el que también presidía la comisión antifraude, que claro, estaban todos, ¿no? Es fantástico. Oye, hay una parte de esta intervención que yo quiero que os fijéis. Decías tú, Fran, bueno, a ver si esto no es flor de un día, ¿no? Y ya sabemos que dentro del PP, incluso en la nueva ejecutiva, pues hay distintas sensibilidades, que se dice ahora. Yo quiero que os fijéis en un momento, de ese momento, digamos, más duro de la intervención de Feijóo, el momento duro. Y hay alguien que no aplaude, o parece que no aplaude, dentro de la bancada del PP que estaba entusiasmada, y es Borja Sémper, Mirad, a ver. Y además ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. ¿Estaba incómodo Borja Sémper con ese tono? ¿O estamos pues, porque mirad lo que tiene alrededor, porque a Juan Bravo no le caben ya las palmas, No lo sé, Borja Sémper, sabemos cómo es, sabemos cuáles son las formas de Borja Sémper, no tanto el mensaje de fondo, pero el mensaje, también las formas son parte importante del mensaje, creo yo, ¿no? Y la dureza que se emplea al hablar y tal, es parte importante del mensaje. Y él tiene, desde luego, como mínimo, otras formas. Eso es evidente, ¿no? ¿Que no le han gustado estas formas? Pues no lo sé, pero me encajaría en que no le han gustado estas formas. Pero claro, yo le diría a Borja Sémper, como es lógico, estaría, como estuve yo, en la clausura del Congreso del PP el domingo, ¿no? En IFEMA. Y hubo un discurso de Feijóo también como muy, bueno, bastante potente, creo yo. Y en ese discurso hubo varios momentos, un par de momentos, creo recordar, en el que el público allí presente se puso de pie y aplaudió enfervorizado, como hoy la bancada del PP. El primero de ellos, y el más notorio, fue cuando Rajoy dijo que iban a expulsar a los inmigrantes ilegales o que iban a tratar de reducir la inmigración ilegal, ¿sabes? Y ese fue el momento en el que todo el mundo se puso de pie y aplaudió. De pie, había habido muchos aplausos, pero en ese momento todo el mundo se puso de pie. Y dije, coño, se pone de pie. La gente cuando habla de inmigración en términos un poquito más duros, un poquito, que tampoco fue un mensaje especialmente duro, ¿no? Pero habla un poco. Bueno, ¿no será que a la gente le está deseando oír ese mensaje como estaba deseando oír hoy estas palabras sobre Pedro Sánchez? No sé, yo creo, ata cabos, une los puntos, lo que quieras, me parece fácil llegar a determinadas conclusiones. Así que a lo mejor el camino se lo muestran hasta los propios militantes del PP que estaban allí presentes, ¿no? Y que saben por dónde van los tiros porque palpan muchas veces en la calle. No sé. Fue cuando dijo lo de lo ilegal no puede tener derechos y ahí pasó como hoy, que se levantaron todos, es verdad que estaban aplaudiendo, pero se levantaron todos a aplaudir porque es como eso, que la bancada del PP y la gente del PP está esperando este tipo de discursos. Hubo uno que no se levantó. A ver si sabéis quién es el que no se levantó en el Congreso a aplaudir eso. No lo sé. ¿Borja Sémper también? No, Esteban González Pons. Fran, bueno, ¿esto es que aplaude poquito tal o es que está incómodo Borja Sémper con este...?
Yo a esto no le doy importancia. Yo en mi etapa política aplaudía discursos, pero no estaba todo el rato aplaudiendo. Y además, por experiencia, os puedo decir que en política muchas veces quienes aplauden con más vehemencia y efervescencia son los que luego traicionan al líder, ¿no? Y acaban pasándose a otro lado en cuanto les conviene por interés personal, ¿no? Porque al final cada uno protege su bancada, su escaño, sus intereses y su silla. Entonces, yo no me quedo en si ha aplaudido o no ha aplaudido como una muestra de estar más o menos cerca del líder político o no. Hay veces que aplauden más, menos. Si tú no estás de acuerdo en una reflexión, no tienes por qué aplaudirla. Y yo defiendo que eso no debería ser una clave constante en el que cada palabra que diga el representante político haya un aplauso, ¿no? Porque se trata de escuchar discursos, pero fíjate que, Fran, fíjate que yo a lo que voy es que ha sido como en el Congreso, lo que decía Ben, ha sido una reacción espontánea. Pero son dos momentos puntuales. Yo no sé si ha estado así, lo desconozco porque no me he fijado. Es verdad que él aplaude así, un poco con las manos así ahí abajo, ¿no? Pero habría que ver una cámara enfocándole a él toda la intervención de Feijóo. O sea, aquí son dos momentos. No, ha habido otros momentos que sí que ha aplaudido, ¿eh? Sí, otros momentos por eso que digo que si hubiera sido toda la comparecencia, si hubiera sido toda la comparecencia y todo el discurso, podemos llegar a interpretar que, bueno, que a lo mejor, oye, pues estaría mal o tal, aunque ya sabemos que siempre estaría más cómodo la bancada de enfrente, eso lo sabemos. Que por formas y principios él se siente más cómodo en la bancada de enfrente, pero que no le daría importancia que aplaudiera más o menos, porque yo también soy defensor de que no hay que aplaudir constantemente. Ahí venimos a escuchar y, si acaso, al final a valorar, pero no estar constantemente interrumpiendo con aplausos. Fíjate que es que la fuerza con la que le daban, o sea, qué ganas tenían de encontrar a Feijóo en la bancada también del Grupo Popular. Oye, de todos modos, Sánchez ha salido... Lo ha dicho Ben antes, perdona un segundo, Vicente, que se me ha olvidado comentar. Lo ha dicho Ben antes muy bien. Cómo dijo una cosa en el Congreso Feijóo, es verdad, dijo varias, y la gente se levanta enfervorizada. Yo creo que por fin el PP está entendiendo o está alcanzando a comprender la temperatura social de España. Es decir, está empezando a captar lo que hace mucho tiempo que sus votantes les están exigiendo, que es deja de intentar contentar a aquellos que nunca te van a votar y empieza a contentar o empieza a escuchar a los que te estamos votando y a los que queremos un cambio de verdad y te vamos a hacer presidente. Porque la realidad es la que está pasando en Alcalá de Henares, es la que está pasando en Sabadell, es la que está pasando en España y en Europa, y que hasta ahora solamente lo capitalizaba Vox como discurso. Y el PP se ponía de perfil porque hay mucha gente rodeando al PP que le sigue diciendo que hay que hablar en clave socialdemócrata porque hay muchos millones de votos del PSOE que pueden ser captables. Y yo estoy cansado de decir que eso no es verdad, que la hemeroteca sociológica nos dice lo contrario y que el PSOE, el votante del PSOE, tradicionalmente o se queda en casa o vota al PSOE. Eso de que va a haber un trasvase de 2 millones de votos es mentira, ni de 2 ni de 1. Entonces, el PP, yo no sé si es que este fin de semana ha entendido que eso no es posible y deja de escuchar esas voces socialdemócratas de Génova, pero es el discurso que quiere escuchar su base social, sus votantes, sus militantes y también sus compañeros. Por eso esos aplausos, ¿no? Borja Semper representa precisamente, digamos, el enlace con el mundo nacionalista vasco, el PNV, aunque las relaciones están rotas y han ido a por ellos, y fijaos lo que ha dicho, es que Feijóo se ha dirigido a ellos, le ha dicho, les va a vender Sánchez, va a pactar con ustedes, les van a echar del gobierno, en fin. Y luego Borja Semper pues tiene muy buena relación, atención, muy buena relación con Eduardo Madina, que pasaría por ser ese PSOE bueno, que vuelve, son íntimos, que vuelve de nuevo a cabalgar. Bueno, oye, Sánchez ha llegado y ha dicho, vamos a ver, yo estuve realmente pensando en en dimitir por mi familia, en fin, ha sido todo muy emocional y ahora iremos a lo de Yolanda Díaz usando a su padre muerto ayer, fallecido ayer, lo lamentamos muchísimo, pero usando a su padre fallecido ayer, esa es la realidad. Y entonces ha dicho, bueno, pero al final he decidido, pensé en dimitir, pero he decidido quedarme. Escuchen. Pero también subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar. Por eso, señorías, quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Y voy a continuar por 3 razones. Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que en estos casos es
es lógicamente difícil no creer, o mejor dicho, es más difícil no creer que creer. Y entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo. Y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar. Era previsible. ¿Qué credibilidad tiene este, Benja? Político limpio, dice Benja. En un partido ejemplar. Soy un político limpio en un partido ejemplar. Sí, un partido ejemplar, sí. O sea, claro, el Partido Socialista está en las antípodas de ser un partido ejemplar, pero además simplemente remitiéndonos a los hechos recientes que conocemos. Es que es surrealista que pueda decir esto, ¿no? Lo que ha contado Feijóo en la historia. Lo que ha contado Feijóo. No, pero digo, simplemente ateniéndonos a los hechos recientes, el Partido Socialista, simplemente a los hechos recientes, dejando atrás todo lo demás. Está muy lejos de ser un partido ejemplar. Si le han dimitido los 2 secretarios de organización por corrupción, los dos consecutivos. Si hemos descubierto las cloacas del PSOE, vemos ese entramado que tenían con los ministerios, con la Dirección General de Carreteras, con Adif, etcétera, etcétera. Bueno, no es un partido ejemplar para nada. Está en las antípodas de ser un partido ejemplar. Y Pedro Sánchez, desde luego, no es un político limpio. ¿Es un político corrupto? Desde luego que sí. Desde el punto de vista político, es un corrupto. Es un señor que se ha ido al extranjero a pactar con un prófugo para comprarle 7 votos para ser investido presidente con una ley que él mismo decía que era inconstitucional. O sea, es un corrupto políticamente y ahora queda que la justicia nos pueda demostrar que también es un corrupto en lo económico, porque o es un corrupto en lo económico o es el mayor tonto que ha pasado por el PSOE en la historia del Partido Socialista, que no se enteraba absolutamente de nada. Un inepto de campeonato. Con lo cual, ni es limpio ni su partido es honrado, desde luego. Pero es que... Bueno, no lo dice la verdad, como se suele decir, ni al médico, ¿no? Ni al médico, y hoy pues tampoco, evidentemente, hoy menos. Claro, fijaos. Luego hablamos de Yolanda, ¿no, Vicente? Porque es que de Yolanda claro, también sí, hay alguna cosita. por eso, vamos a escucharla, si te parece, Fran, escuchamos a Yolanda y te pido tu opinión. Porque claro, en esta capacidad de manipulación enorme que tiene este personaje, que dice, no, para mí está claro que no sabía nada. Es un tío que está en su mundo completamente, que está en Marte viviendo, que adapta la realidad a sus intereses, claramente, etcétera, etcétera. Pero ha habido un conjunto de, por mi familia, lo pensé por mi familia, y luego entra Yolanda en juego, ¿no? Que Yolanda también ha dicho, bueno, hoy ya no estamos enfadados, o sí estamos enfadados, pero también seguimos, porque claro, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Salir del ático del Ministerio de Trabajo, 400 metros cuadrados que me estáis pagando todos vosotros, españolitos de a pie, que es donde vivo y el coche oficial? Dice, usted, señor Sánchez, es que Yolanda ha hecho la típica performance absurda, porque no se ha sentado, si os fijáis, no está en el banco azul, se fijan ustedes, sino que se ha ido a donde está el grupo suyo de Sumar, que cada vez restan más, ¿no? Y entonces, desde allí ha hablado, como marcando distancias. Es todo una performance en la que además ha entrado en juego, ayer falleció el padre de Yolanda Díaz, como ustedes saben, era sindicalista, y entonces Sánchez ha hecho una referencia, ella ha llorado, luego ha subido ella y ha hablado de su padre dirigiéndose a Feijóo. Son capaces de manipular una situación así para justificar que siguen en el gobierno, en la poltrona, sentados. Escuchad. Pero además, señoría, necesitamos respuestas. Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Así que sí, señor presidente, le pido que avancemos, porque no queremos que gobiernen ellos. Fran. Una comunista de manual que utiliza a los muertos para seguir viviendo de muerte. Así, es tan impresentable, esta analfabeta funcional, esta vividora de lo público, esta paleta defensora de dictadores vivos y no vivos, que no se va a ver en otra en la vida, porque cuando termine esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a colocar en la ONU como Pajín y Aido? ¿Se va a colocar en la Unión Europea? ¿Va a concurrir a las elecciones sindicales de comisiones obreras? ¿O qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con su vida cuando deje de ser vicepresidenta, ministra de la nada, porque no hace absolutamente nada? Y cuando da discursos contra la corrupción, qué mala es la corrupción, pero yo no me voy del gobierno ni dejo la poltrona.
hace 8 años decía que mala es la corrupción y hay que dimitir por dignidad política cuando le hablaba al PP por el caso Gürtel, etcétera. Y ahora, sin embargo, hay que avanzar porque si no llegan las derechas. Cuando alguien dice que hay que hacer lo posible para que no gobiernen la derecha o las izquierdas, eso demuestra la catadura moral del personaje o de la personaje, en este caso. Y ese es el problema que tenemos una izquierda antidemocrática, extrema, absolutamente, digamos, liberticida, totalitaria, y eso es lo que está en el Parlamento hoy con todos esos socios. Esa gente, que no es gente, es gentuza, es lo que está envileciendo la democracia. ¿Cómo que hay que hacer lo posible? Robando, saqueando, mintiendo y engañando a la población con tal de que no lleguen las derechas, aunque las derechas sean honradas y honestas o no tengan ningún tipo digamos, de pasado detrás. Esta retórica antidemocrática, ¿cuál es? Pues no pasa nada. Ahora imaginemos que eso que dice Yolanda Díaz lo dice una persona del partido de la oposición, sea del PP o de Vox, que van a hacer lo posible para que no gobiernen las izquierdas. Estarían en la calle, estarían sacando los tanques a la calle. Esta es la gente que tenemos. Y esta tipa hace eso y es capaz de utilizar a su padre recientemente fallecido y la memoria de su padre con tal de hacer política totalitaria. La que defendió a Chávez, la que defendió a Maduro, la que defendió a Fidel Castro y la que ha defendido a los regímenes comunistas antes de ayer. Y esa señora es la que está vicepresidente del gobierno. Benja. Bueno, es lo que tenemos. Benja. A ver, respecto a esto de su padre, pues evidentemente le damos el pésame, lógicamente, pero eso no quita Claro, para lógicamente, que sea cómo no. nauseabunda la utilización política que hace de la figura de su padre. Por cierto, me importa un bledo, sinceramente, si su padre quería o no quería que gobernaran las derechas en España. Me importa un bledo. Mi padre Otra sí mentalidad quiere antidemocrática. Claro, ¿no? Pero mi padre pues está deseando que gobierne la derecha, ¿sabes? Y tiene Claro. el mismo valor que el padre de Begoña, ¿Sabes el mismo valor? de El tuyo Yolanda de- Díaz, ¿no? O sea, quiero decir, me importa un bledo, ¿no? Es Lo que porque pensase su padre. es que ellos se creen que el valor de su padre es mayor y como era sindicalista, además... No, pues y entonces esta ya ni chica, te cuento, pues, ¿no? Que eso es una ya, fuente como que le da cierta de legitimidad comisiones, para su creo, ¿no? carrera política. Si mi padre no quería que llegase y yo no voy a permitir. Bueno, mire usted, no sé lo que quería su padre, pero me importa ¿Qué un más bledo nos da? lo que quisiera su padre. Quitar a su padre. Y luego está esta estrategia, efectivamente, que es donde quería hacer yo hincapié, esta estrategia de sentarse en el escaño de Sumar, ¿no? Primero, esta señora, que yo sepa, no es ni portavoz de Sumar ni líder de Sumar. Con lo cual ya no sé por qué habla en nombre de Sumar, pero bueno, vale, de acuerdo, eso es un problema de ellos interno, le dan la palabra a Yolanda Díaz, pues perfecto, habla en nombre de Sumar. Pero que se siente en el escaño de Sumar abandonando el gobierno es como tratando de lanzar un mensaje. Yo no sé si piensa que sus votantes son imbéciles o que todos somos tan imbéciles como sus votantes, no lo sé exactamente qué es lo que piensa. Lo piensan seguro. Lo piensa, ¿no? Pero claro, es como si ella le estuviera diciendo, es que, señor Sánchez, su gobierno, no, como señor Sánchez, su gobierno. El gobierno es el de Sánchez y es el de Yolanda Díaz, claro. Entonces, si este gobierno tiene un éxito, ella es partícipe del éxito en la misma medida que es partícipe del fracaso o de la corrupción del gobierno. Y si quiere tener cierta credibilidad para distanciarse de la corrupción del gobierno, lo que tiene que hacer es salir del gobierno, pero salir de verdad, no salir una mañana del banco del gobierno para sentarse en el de Sumar. Y mientras ¿Pero eso de qué no va a ocurra, vivir? pues ella es ¿Cómo va a salir? cómplice y cooperadora necesaria. Evidentemente no va a salir porque no se ha visto en otra, porque jamás llegará a ser vicepresidenta, ni había soñado con ser vicepresidenta del gobierno. Claro, pero es que vive su padre va a dejar eso en un partido que está en caída libre. Metros, que le pagamos vive en un ático todos. de 450 Claro, metros cuadrados del claro, Ministerio de Trabajo, en el que se hace vídeos planchando como si fuera una proletaria y se lo estamos pagando todos. Es que es increíble. Y coche oficial, es y por comunista, supuesto la policía, es vivir de lo público y vivir de la gente a cuerpo de rey. Es una comunista. Y su padre no quería que llegaran las derechas porque si llegaban las derechas dejaba de vivir del cuento. O sea, por eso no quería que gobernaran. No por una cuestión democrática o una cuestión de progreso, de limpieza, no. Era porque dejaba de vivir del cuento, como esta señora. Pero, Fran, por eso eso no es verdad. no quiere Eso no que es llegue. verdad, Fran, porque en este país ha habido gobiernos de derechas y los sindicalistas han seguido viviendo del cuento. No, pero cuando digo, pero un momento, pero no era el mismo sindicalismo el de Marcelino Camacho, el de Nicolás Redondo, que este sindicalismo. Y no hay una derecha, o parte de ella, que ahora terminaría con cualquier tipo de prebenda y de mamandurria sindical. Hay otra parte que igual despierta, porque hemos hablado de Feijóo antes. Yo espero que Feijóo entienda que el año que viene no debe ir al Congreso de UGT y Comisiones Obreras, después de lo que está pasando. Porque Comisiones Obreras y UGT respaldan la corrupción de Sánchez. Lo estuvo el otro día en su congreso y es verdad que les miró la cara y les dijo, oiga,
aquí en España, y destacó en su discurso precisamente eso, dijo que tiene que valer la pena, les miró hacia ellos, les saludó y dijo, aquí en España no valen los subsidios, tiene que valer la pena trabajar. Subiremos, aquí lo importante no es subir el salario mínimo, es subir el salario medio. Porque lo que está pasando es que el salario medio de los españoles, que somos cada vez más pobres, lo que se está es acercando al salario mínimo. Por eso ellos lo suben, para que parezca que no somos tan pobres, pero es que somos más pobres, precisamente porque el medio cada vez es el más bajo. Pero bueno, oye, mirando hacia adelante, lo que puede ocurrir. Junts ha dicho, no hagan estas cosas. A ver, la banda de Sánchez, lo que están es saber cuánto, en seguir estirando esto. Con Sánchez ya están pensando, o sin Sánchez, pero seguir estirando esto, con quien sea, ¿no? Y entonces Junts ha dicho, estamos en la prórroga, estas cosas, estas frases que dicen, que no sirven para nada, pero el PNV ha dicho cuestión de confianza, dimitir o convocar elecciones. Y atentos, yo quiero que escuchéis a Maribel Vaquero, porque lo que está planteando es algo que podría estar ya hablándose, que sería si Sánchez, sigamos todos juntos, pero si Sánchez es un problema, cuestión de confianza y un nuevo candidato del Partido Socialista, que no sería del Partido Socialista bueno, vosotros me entendéis, sino otro más del sanchismo para seguir en el cuento. Atentos a lo que ha dicho Maribel Vaquero del PNV. Simplemente con el argumento del miedo y algo de chantaje, porque lo que viene es peor, no puede usted apararse en eso de yo o el mal. Y si esto no fuera posible, le quedan 3 opciones. En primer lugar, plantear una cuestión de confianza, aunque este instrumento, sin los pasos previos de la opción anterior, se antoja ciertamente arriesgado para su continuidad. Otra opción es valorar es dimitir sin disolver la Cámara y dejar que entre en funcionamiento el artículo 99 de la Constitución. Ello supondría intentar armar una mayoría en torno a un nuevo candidato o candidata de su partido que pudiera suscitar el consenso necesario sin necesidad de convocar elecciones. Nunca se ha intentado, es verdad, pero es un mecanismo posible. Y en tercer y último lugar, disolver la Cámara y convocar elecciones. También queda otra opción, que el Partido Popular presente una moción de censura. Cuidado, porque lo que le está diciendo es, si usted presenta una cuestión de confianza, no le vamos a votar a usted, pero búsquennos un recambio. Está tentando, cuidado, porque esto se está hablando, cuidado, y en eso estarían también plan B, Zapatero, Pepiño, Blanco, etcétera, etcétera, si lo de Sánchez se pone muy complicado. ¿O qué? Pero que lo ha dicho en el discurso, que lo que viene es peor. O sea, lo que viene, todos los socios de Sánchez, que, repito, constituyen una minoría que tiene secuestrada y chantajeada a la mayoría, claro que lo que viene es peor. Es peor para ellos. Claro. Porque ya no podrán chantajear, porque ya no podrán controlar, dirigir y vivir de todo esto. Entonces, en ningún momento ellos piensan que puede ser mejor o peor ni siquiera para la gente que representan, no, para ellos. Entonces, lo que debe hacer el próximo gobierno que venga, lo primero, y ya lo han dejado caer en el Congreso del Partido Popular y lo han dejado caer en alguna entrevista reciente, es una reforma política y del sistema electoral. Claro, es que en el momento en que esta gentuza, se le corte el grifo y dejen de chantajear y vivir del presupuesto público y dejen de tener la representación que tienen en el Congreso, se acaban la mitad de los problemas. No digo todos, digo la mitad de los problemas. Eso es lo que hay que hacer. O sea, esta gente, que es una minoría, no puede dirigir la nación y secuestrar la nación como la tiene secuestrada y poner y quitar presidentes en función de lo que ellos quieran. No pueden. Entonces, eso es lo primero que debería hacer Feijóo. Lo que se está trabajando, lo que se habla, Benja, es qué están pactando. Y están pactando en continuar, por supuesto, toda la banda, con este o sin este, pero continuar la banda para exprimirlo. No solo las concesiones típicas, cupo catalán, las elecciones constituyentes, las elecciones próximas que sean constituyentes, plebiscitarias, España confederal, etcétera, etcétera, sino probablemente una reforma de la ley electoral para hacerla ad hoc en determinadas provincias donde el PP perdería, esas que son 2 o 3, que son un montón de provincias españolas, Castilla y León, etcétera, etcétera, donde hay 2 o 3 diputados, ¿no? Y entonces, según muevas los baremos, pues ahí el PP podría, según como la hagan, y tienen mayoría para cambiarla, cuidado, creo que tienen mayoría para cambiarla, perdería 15 o 20 diputados de golpe si hacen eso. Es que eso es un golpe de Estado, Benja.
Hombre, total, es un golpe de Estado en la sombra, ¿no? Como el que vienen intentando dar desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues, o sea, no es nada nuevo. Lo que pasa es que yo coincido con lo que decía Fran antes. Cuanto más acorralado está Sánchez, más peligroso es. Más peligroso es porque está dispuesto todavía a cruzar más líneas rojas para intentar permanecer en el cargo. Eso me parece que es así, ¿no? Está acorralado y él se va a defender, va a morir matando. Lo que pasa es que a lo mejor los socios, esa vía que sugiere ahí el PNV, esa vía, pues los socios la pueden explorar en un momento dado. Si la cosa se pone muy mal, si surgen nuevos informes que acorralen todavía más a Pedro Sánchez, nuevos informes de la UCO me refiero, pueden llegar a la conclusión de que Sánchez es un estorbo, efectivamente. No el sanchismo les viene al pelo, ¿no? El único problema que tienen, que ningún problema moral, diríamos, ninguna disquisición moral para quitarse y tirar a la basura a Pedro Sánchez, ninguno. Pero el problema que tienen es, ¿puede sobrevivir un gobierno sanchista sin Pedro Sánchez? O sea, ¿puede sobrevivir un gobierno del PSOE cuando el presidente ha tenido que dimitir por corrupción? Hombre, yo creo que a duras penas. Es complejo, sí. ¿No? Es difícil, pero es verdad que lo ha insinuado. La portavoz del PNV lo ha insinuado. Cuestión de confianza sin usted y sigamos todos. A ver si encuentran a alguien para seguir con este chollo. Si usted es un problema, encontrarlo lo encuentran, pero la inestabilidad sería brutal, ¿no? Creo yo. O sea, no. Pero no ¿dónde situamos el umbral moral y de la dignidad? Porque decimos, ¿puede sobrevivir el sanchismo sin Sánchez? Si el sanchismo es el deterioro institucional, si es la corrupción, si es la mentira, si es el saqueo de las arcas públicas, si es el robo sistemático de los recursos, si es la mentira como forma política, eso no es sanchismo, eso es PSOE, eso es socialismo. Es decir, que no es algo exclusivo de este gobierno, de esta legislatura y de este presidente. Blanco. Claro, esto ya lo hizo Zapatero, ya lo hizo Felipe González, ya lo hizo Largo Caballero y ya lo hizo Pablo Iglesias Pose, fundador del PSOE. Entonces, no es una cuestión de que... Es que quieren hacernos ver, cuidado a la estrategia, de hacernos ver que esto es un accidente en la historia del PSOE y que esto es un accidente en la historia de España. Es decir, una serie de personas, de golfos, de sinvergüenzas que han llegado al poder y han hecho todo esto. No. Es que yo estos días vengo viendo a una tertulia y a otra y a diferentes foros a explicar que aunque yo era muy pequeñito, yo ya escuchaba todos los casos de corrupción del gobierno de Felipe González, que eran en cantidad igual o peores que este. Y parece que se ha olvidado de eso. Claro, tú dices trabajando y los cubrí. Y es que era periodísticamente era como este, era todos los días. Y ahora una organización terrorista de terrorismo de Estado, que era los GAL, con muertos. Claro, y ahora Felipe González, que sigue votando al PSOE, parece que es el santo varón. Oiga usted, los peores gobiernos corruptos, salvo la primera legislatura que tuvo España, eran los de Felipe González. Con Zapatero también hubo corrupción y nos sumió en la peor crisis que hemos tenido económica en 40 años. Y no hizo absolutamente nada y encima tapó la investigación del peor atentado terrorista que sufrió España. Y ahora tenemos lo que siempre ha hecho el PSOE, solo que como viven en esa cortina de impunidad moral, creían que esto nunca les iba a afectar, que nadie lo iba a descubrir y que no había periodismo y periodistas libres, independientes y jueces valientes e incorruptibles que lo iban a perseguir. Entonces, como no lo sabían, pues tiraban para adelante hasta que ha llegado su hora. Es que de hecho en esos 6 minutos fantásticos de Feijóo le ha dicho, hombre, si es que usted dijo que se afilió al PSOE cuando vio que entraban todos en la cárcel. ¿Qué me está usted contando, no? Es que primero que habló... Ahora que tanto se dice, no, este gobierno, y Pachi López lo ha hecho, o sea, este gobierno ha hablado de lawfare, o sea, de prevaricación judicial, ha hablado en la tribuna hoy mismo, ¿no? Hoy mismo, los jueces son la oposición, etcétera, etcétera. Pero es que eso ya lo hacía Felipe González, ¿eh? Eso tiene toda la razón Fran Carrillo. Claro, es que fueron a despedir a los ministros a la puerta de la cárcel, a abrazarse a ellos con una manifestación multitudinaria, porque la justicia había errado en esa sentencia, que era una sentencia política contra el gobierno de Felipe González. O sea, que en realidad esto ya lo han hecho y yo no era pequeño, yo también trabajaba ya entonces y lo recuerdo perfectamente. O sea, que el lawfare, se le llama lawfare ahora, pero Felipe González, no sé cómo lo llamaba, no lo recuerdo, pero lo llamaba pues utilización política de la justicia, seguro, o algo así. Oye, el señor que dijo que la separación de poderes había muerto era Alfonso Guerra, que era el segundo de a bordo. Y dijo, con toda la tranquilidad y el cuajo, señores, déjese de Montesquieu, que Montesquieu ha muerto. O sea, la separación de poderes ha muerto. O sea, y ahora seamos claros, nunca se supo...
Y seamos claros, nunca se supo quién fue el señor X de los GAL, porque hubo un pacto probablemente auspiciado desde las más altas instituciones del Estado, de la misma forma que las más altas instituciones del Estado, antes de que llegara el rey Felipe, auspició y dijo, bueno, cuando llegó Rajoy, oye, lo de Zapatero y ETA vamos a dejarlo estar también. Sí, bueno, y nunca se avanzamos, demostró, ¿no? Vicente, judicialmente, saberse, claro. siempre se ha sabido, ¿no?, quién era la X de los GAL, yo creo. Lo que no, Por lo que eso no te se ha digo. hecho es demostrarse judicialmente, pero Esperemos, saberse... esperemos que en esta ocasión, de verde y en contricornio. que es un caso de corrupción, esto llegue hasta el final. Y si es necesario, este señor que pase por Soto Real, este que vemos, pues que pase. Oye, muy rápido, vamos a escuchar a Abascal y, como decías tú, Sí, Benja, lo de los jueces, vamos a escuchar, vamos a ver la última que ese gran medio de comunicación que es el Plural le ha hecho al juez Peinado. Abascal decía esto, es verdad que ha hecho esa cosa de irse, entrar, salir, y en ese hueco, pues el hueco que lo dejas, pues te lo ocupan. Pensaban a lo mejor que Feijóo blandito no iba a ocuparlo, pero hoy Feijóo no estaba blandito y lo ha ocupado. Pero Abascal ha salido y ha sido así de claro, vamos, ni con maquillaje quita usted esa cara de cemento armado que tiene. Al ladrón ahorrador y al ladrón del alterne, a todos los puso el señor Sánchez para luchar contra la corrupción del Partido Popular y para darnos lecciones de feminismo. Y ahora se atreve a traernos un plan estatal de lucha contra la corrupción. Este podría ser el resumen casi cómico de la ridícula presidencia del señor Sánchez. Pero este resumen sería demasiado benévolo, porque la verdadera corrupción del señor Sánchez empezó mucho antes. Comenzó alterando sus propias elecciones internas en el Partido Socialista. Lo ha leído toda España. El señor que se sentaba allí, ese que robaba y ahorraba, le dijo al otro cómplice de Sánchez, mete 2 votos en la urna. Y después de que todos conozcamos eso, se va a subir aquí de nuevo a hablar de democracia. No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento. Claro, y hay una cosa muy, muy significativa, que es que, por ejemplo, al hilo del aparato mediático que tanto comentamos en torno al sanchismo, ¿no? Ángeles Barceló, en la cadena SER, pues, por ejemplo, ha censurado directamente el discurso de Abascal. Sí, tal cual. En la cadena SER ha dicho, vamos a ahorrárselo a todos ustedes, a nuestros oyentes, y no lo vamos a escuchar. Y o sea, ha pasado de los 3 millones y pico, creo que son 4 millones que votan de españoles que votan a Vox y a Santiago Abascal, y esta señora pues ha demostrado lo que es, ¿no? Pues, efectivamente, pues bueno, una es peor que eso, de la información. Es peor que eso, porque Ángeles Barceló lo que ha dicho es, como usted no se queda a escuchar a Pedro Sánchez, pues nosotros no le vamos a escuchar a usted. Sí, exacto. No, pero oye, es un está cumpliendo con su absoluto. trabajo. O sea, como usted está ofendiendo Angeline. a mi jefe, le ha faltado decir, pues yo... Sí, Claro, exacto. Angeline está cumpliendo claro, con su trabajo, que es ser portavoz de Claro, pero Sánchez, es tremendo. portavoz del gobierno. Es tremendo, sí, es tremendo. Sus Es que ni se ocultan ya. No, claro. Ella dice, yo como portavoz de Sánchez, pues como Abascal no ha escuchado a mi amo y a mi líder supremo, pues yo ahora tampoco le voy a escuchar. Entonces, ella ha actuado como si solamente fuera ella la única oyente de su programa, que yo no sé si tendrá muchos o pocos. Espero que tenga pocos, porque para escuchar a un activista propagar bulos y mentiras todos los días hay que tener estómago. Pero los que tenga, le ha hurtado el derecho a escuchar a Abascal, aunque sea para condenarlo o para insultarlo, lo que sea, pero le ha hurtado ese derecho. Oiga, ¿usted quién es? Dirá, es mi programa, ¿no? Perfecto, pero si la cuestión es por qué mantienen ahí a esta activista. Yo lo que espero es... Sobre todo, Fran, ¿cuál es el criterio? Ella se supone que es periodista, ¿no? Se supone. Entonces, No, periodista no es. ¿Cuál es el criterio periodístico, Vicente, que lleva a alguien, a una periodista, a decir, no vamos a escuchar a Abascal, porque él no ha escuchado? Periodista no es en el momento y lo ponen en que no hace en tweet periodismo. y todo, y es que lo dicen abiertamente, Claro. ¿sabes? Dices, O sea, pues nada. Periodista es como... Esto es Forrest Gump. Tonto es el que dice tonterías, ¿no? Periodista es el que hace periodismo. Esta señora no hace periodismo, hace activismo, hace proselitismo, hace propagandismo, hace propaganda, no hace periodismo. Y lo que pasa es que el día de mañana, y yo espero que el Partido Popular actúe en consecuencia, pues entienda que hay determinadas cadenas y emisoras que se han dedicado, uno, a insultar a otros compañeros que sí investigaban y denunciaban la corrupción del PSOE, a los que llamaban buleros, pseudomedios y golpistas mediáticos y judiciales, que se han dedicado a atacar a jueces y fiscales por investigar al gobierno, que se han dedicado a atacar y a señalar a ciudadanos independientes simplemente por denunciar esta corrupción y estos delitos.
Pues que cuando llegue una alternativa al gobierno no se dediquen a financiar con publicidad institucional a estas cadenas. Que como son cadenas privadas, que se financien de los anunciantes que tengan y de sus oyentes. Porque si caemos otra vez en la milonga y Angelines será la que mañana se ponga en el otro lado a pelotear a Feijóo y a decirle qué buen presidente es usted y tal, etcétera, 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 a poner la mano y a coger publicidad Pero, Fran, institucional. No. Yo te digo una cosa, Mira, yo nunca defendería que le quitaran a Francina Armengol, iba a decir, Àngels Barceló, perdona. Nunca defendería que le quitaran a Àngels Barceló la credencial de prensa del Congreso de los Diputados, ¿sabes? Nunca yo tampoco. lo defendería. Claro, porque es que ellos sí que están haciendo esto, ¿sabes? Que es gordísimo y que pasa inadvertido. Y ella está defendiendo esto. Claro, el día de mañana podría entrar un político en el poder que con ese mismo reglamento tuviera la tentación de quitarle a ella la credencial, ¿sabes? Como activista o como quisieran. No, y entonces hablarán de democracia y de libertad. Claro, pero entonces cuando vemos aplaudir a compañeros del Congreso de los Diputados que a Vito Quiles, esta norma anti-Vito Quiles, ¿no?, que se han sacado de la manga, le expulsen del Congreso, le quiten la credencial de prensa, no se están dando cuenta que están sembrando para que el día de mañana a lo mejor cambien los vientos y haya un político que tenga la tentación de quitársela a ellos, ¿sabes? Y yo me opondré, ya lo digo de antemano, ¿sabes? Pero claro, es que es muy gordo también lo que está pasando ahí con el silencio y la complicidad, te diría yo, de algunas asociaciones de la prensa. Correcto, así es, efectivamente. Y lo de la serie, pues ya os acordáis de aquel día de la Aymar, no sé si es Brezos o Bretos, nunca, en el 95, que hablaba con la jefa política del país y se creía que estaba fuera de Atenas y decía, estoy hablando con María José Montero. Pedro, están perdidísimos, no saben por dónde va la UCO. Y es que el problema de todo esto es que efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero esta gente no son periodistas, son mercenarios de la información y son cómplices del golpe de Estado lento que llevamos viviendo 8 años para cargarse nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución. Son cómplices, son activistas, no hacen periodismo, hacen activismo político. Pero lo mejor de hoy ha sido de nuevo otra del Plural con el juez Peinado, porque dice el Plural, ha sacado el juez Peinado y ahí Penja, tú has estado rápido, vamos a verlo, porque el Plural ha mentido de nuevo. Y entonces resulta que el Plural había publicado: la pareja de Peinado trabaja contratada en el Ayuntamiento de Almeida, beneficiado por el juez. Y entonces Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de aquel diario, le responde: es funcionaria del Ayuntamiento de Madrid desde hace 40 años. Espectacular. Y claro, tú has estado rápido diciendo: el Plural ha eliminado rapidísimamente la noticia en cuanto ha visto lo de Pilar. Es que estos son los que dijeron los de los 2 DNIs, ¿no? ¿O qué? ¿No fueron estos? Exacto, es que ¿qué vamos a esperar? Claro, de Angelines a Angélicas, y al final de Ángel tienen poco de las dos. Pero ¿qué se va a esperar de una señora que encima ahora es consejera de Televisión Española, llevándose una millonada y que publicó la mentira de los 2 DNIs? Es que esta gente no es periodista, que esta gente, vamos a ver, Schumpeter, el famoso economista, profesor de teoría económica, tenía la famosa teoría de que las empresas, cuando dejaban de cumplir su función, pues si tenían que desaparecer, desaparecían porque su hueco, su espacio lo ocupaba otra, ¿no? Pues esto es igual, es decir, que si hay medios que tienen que desaparecer porque viven de la publicidad institucional, que desaparezcan. Entonces, si el día de mañana estos medios no se sostienen de forma independiente, pues que no estén. Y esta gente solamente vive de lo que el gobierno les da. Y por eso se dedican a lo que se dedican. De hecho, yo voy a contar aquí una no sé si una anécdota o un caso. Yo cuando en mi etapa política hice una proposición no de ley, que no sabía si iba a llegar a más o no, pero que quería que en esa proposición no de ley se instara a que hubiera una reforma para que, respecto a la publicidad institucional, los medios no tuvieran más de un porcentaje respecto a su balance total, de tal forma que pudieran seguir informando libremente sin las ataduras políticas de rigor. La mayor oposición que yo tuve a que eso se llevara a cabo no fue ni siquiera por los partidos de izquierda de la oposición, sino por los directores y medios de comunicación de izquierdas que de forma violenta, algunos de ellos de forma, como digo, agresiva, me escribieron diciendo que cuidado con meterme donde no me llamaban y cuidado con que le quitaran o pidiera que le eliminaran la publicidad institucional. Algunos medios que luego se ha descubierto que su balance, la publicidad institucional del Gobierno de España, representa
el 80 y el 90% de su balance final. ¿En qué medios? Entonces, ¿Se puede saber qué medios? No, porque además todo mensaje y tal, pero son medios que protegen al gobierno, que ayudan al gobierno, o te lo digo después. Nos podemos imaginar, ¿no? Lo podéis imaginar, protegen al gobierno, ayudan al gobierno, se inventan noticias para defender a Sánchez, atacan a otros periodistas, atacan a otros medios. Entonces, de estos me venían algunos periodistas sicarios del director o de la directora y otros directamente desde la dirección diciendo que cuidado con Mededa y que esto no saliera adelante. Y era más beligerante que los propios partidos de izquierda. Entonces, oiga, pues claro que hacen lo que yo tienen puedo, que hacer. mira, Es que su sueldo de eso. Yo puedo entender todo, puedo entender las presiones que tiene un medio de todo tipo, económicas, financieras, puedo entenderlo, políticas, yo lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que desde ciertos medios de comunicación, casualmente todos de la izquierda y casualmente todos afines a Pedro Sánchez y regaditos por Sánchez, nos den lecciones a los demás y nos menosprecien a los demás periodistas. Es que es el colmo, ¿sabes? Es que eso es el colmo. Yo puedo entender las circunstancias de cada uno y todo el mundo se tiene que ganar el pan y pagar la hipoteca y la carne es débil. Pero encima no saques pecho, encima no te conviertas tú en el que va dando lecciones y repartiendo carnets de prensa a los demás, ¿no? Eso es y lo diciendo peor. que webs, estos pseudomedios, estos la fachosfera, etcétera, etcétera, Porque cuando están eso tiene que ver con o hablando desde cabeceras o televisiones o radios que, hombre, que están desde luego para callarse y callarse mucho, ¿sabes? No para dar lecciones a nadie. Eso es lo que me molesta. Cada uno tiene sus servidumbres y lo puedo entender. Eso se llama cara dura y tener muy poquita ética y muy poquita moral, porque efectivamente, si encima tú además te dedicas a los demás. Benja, y acabamos con esto. Esta ha sido gloriosa, esta del plural con la pareja de peinado. Bueno, es que tú date cuenta, contratada en el Ayuntamiento de Almeida, dice, no, que funcionaria. Dice, contratada por Almeida, dice Pilar, es que lleva 40 años como funcionaria del Ayuntamiento. No, es glorioso esto. La han retirado enseguida, claro. El plural, claro, lo han retirado en cuanto se han dado cuenta que era el Ayuntamiento de Carmena también. También contrataba por el Ayuntamiento de Carmena, ¿sabes? Y por el de Tierno Galván, supongo, pues lleva 40 años. Tierno Galván, claro. Claro. O sea, es tremendo, ¿no? Pero claro, estos fueron los de la bomba Lapa también. La bomba Lapa, ¿te acuerdas? Sí, los de la bomba Lapa, sí, los de la bomba Lapa. Que le iban a poner una bomba Lapa a Pedro Sánchez y tal, y montaron aquella campaña de bulo. Luego te acusan a los demás de que montamos noticias falsas y tal, cuando la máquina de los bulos está instalada, no sé si en Ferraz o en la Moncloa, pero desde luego en uno de los dos sitios donde la tienen enchufada y a toda máquina trabajando, ¿no? Allí es donde la tienen enchufada. Y esta gente a veces se pasan de frenada, ¿no? Digo el plural en este caso, como le pasó con la bomba Lapa o con los dos DNIs, pero otras veces es más sofisticado, ¿no? Se pasan de frenada a diario, por ejemplo, en Televisión Española, donde es una vergüenza ver la parrilla de la Televisión Española, ¿no? Es una auténtica vergüenza. Es una televisión propagandística, al servicio de Pedro Sánchez, donde se reían algunos periodistas. Voy a ver el nombre, Silvia Inchaurrondo se burlaba. ¿Dónde está el informe este? Estamos menospreciando a Santos Cerdán y hablando del prestigio de una persona, de un informe que nadie ha visto, que nadie conoce, que no ha salido ni va a salir. Tal, claro, ¿dónde? Eso es para irte a tu casa y meterte ya en la cueva y pasarte una buena temporada allí hasta que escampe, ¿no? Pues no, ahí siguen adoctrinando a diario, ¿sabes? Eso es lo que me molesta. O dedicar Javier Ruiz horas y horas pues al aire que hay en las patatas fritas. Un buen rato del programa por la mañana, que las patatas fritas nos las venden con mucho aire. Y esto, ¿qué hablamos? ¿De Cerdán o del aire en las patatas fritas? ¿No? Le seguiremos pagando, no, pero mira, yo siempre cuento lo mismo. El día que salió la sentencia de los ERE en Andalucía y se informaba de que 2 presidentes iban a entrar en prisión o eran condenados por corrupción con sentencia firme, la Canal Sur del Partido Socialista estaba emitiendo un programa de cocina. Y era la sentencia que condenaba a 2 presidentes del gobierno andaluz. Es decir, creo que era una noticia que deberían saber todos los ciudadanos. Pues la Canal Sur del PSOE estaba haciendo un programa de cocina. No informó de eso en ningún momento. Bueno, esto es el socialismo. Es que es aquí y donde sea. Y estos son los propagandistas necesarios para que el socialismo siga existiendo.
Bueno, todos hemos visto unas caras de Sánchez de nuevo, podrá hacer lo de siempre, veremos lo que aguanta, cómo aguanta, veremos si están buscándole soluciones, por ahora están sosteniéndolo, Acento y compañía están sosteniéndolo, pero probablemente estén buscando un plan B para continuar con el negocio, con la mafia y con la organización criminal y con todos sus socios chupando todo lo que puedan hasta el final. Veremos qué queda de sí, pero el tipo está en los huesos y está consumido y no controla los gestos, hoy se me iba por todos lados, es decir, era una cosa tremenda, está fuera completamente de sí. Oye, bueno, pues consuela un poco, Vicente. Sí, Hombre, sí, porque ha sido muy duro esto. Nos han insultado mucho. Sufra. Está haciendo sufrir a los demás, que sufra él un poco. Da cierto consuelo. Sí, correcto. Así es, exacto. Muy bien, y si no, pues que se vuelva al pisito de Pozuelo, que les pagó el proxeneta de su suegro con el dinero de la prostitución de hombres y mujeres. Y ahora quiere abolir la prostitución. Lo ha dicho Feijóo. ¿Quiere usted abolir su propia biografía? Pues allá usted. Benja y Fran, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo fuerte. A ti, a vosotros, como siempre. Un abrazo. Y gracias a ustedes por vernos.